Bienvenidas y bienvenidos, estimada audiencia de este podcast con un nombre un poco polémico para ser un podcast educativo. Los primos abuelos. Un aplauso para todos los que estamos aquí. Los que nos están escuchando seguramente son como 3 personas, pero no importa. Bueno, aquí entonces hoy, el día de hoy, en nuestro 15º episodio, hablaremos sobre el jade. Más en específico, la parte precolombina, el comercio y las redes de intercambio, con especial atención al jade, su valor simbólico, su relación con el estatus, su huella ecológica y además una conexión, discúlpenme, continental que existió entre los pueblos precolombinos aproximadamente entre 500 antes de Cristo y 800 después de Cristo. Así que los dejo con mi compañero Jefferson Gómez. Un aplauso. Un aplauso. Buenos días. Entonces vamos a hablar del jade. Estamos hablando de una época precolombina donde no debemos imaginar el mercado como hoy, sino un poco más tradicional, intercambio entre distintos pueblos, regiones, donde circulaban objetos, materiales, alimentos, conocimientos y simbolías culturales. Estas redes no se veían únicamente como bienes, sino también como fortalecer relaciones, tanto sociales como políticas y ceremoniales. Aunque también es importante, también es importante entender, Discúlpame. el jade vino a revolucionar lo que fue el intercambio de culturas, todo este tipo de socialismo político, fue fenomenal. Ahora sí, los dejo con mi compañero de confianza, Isaac Ureña. Queridísimos oyentes, en este momento vamos a seguir con este análisis divulgativo sobre el comercio del jade. Específicamente vamos a estar en ese tema sobre el comercio y la red de intercambio en la Costa Rica precolombina. Pero antes de todo, como en todos nuestros episodios, me pondré como buen comediante que soy. Ya quisiera ser comediante yo, como gallinita. En mi corazón siempre gallina. Pero como siempre, como en este podcast siempre yo digo un chistecito para también, ¿cómo se dice? Matizar el ambiente. Entonces, compañero Gómez, ¿usted sabía por qué a mi amigo le dicen colchón viejo? ¿Colchón viejo o colchón viejo? ¿Sabes o no sabes? No sé, caballero. A mi compañero, a mi amigo, le dicen colchón viejo porque cada 6 meses le dan vuelta. Un aplauso, por favor, a este hermoso comediante que soy yo. Fallas técnicas. Espere, por favor. Bueno, después de ese increíble chiste que me acabo de tirar, ahora vamos a hablar, vamos a la episteme del asunto. En la Costa Rica precolombina, los pueblos no vivían aislados. Al contrario, mantenían vínculos con otras comunidades de la región mesoamericana y de la zona intermedia. Por lo tanto, esto permitió el intercambio de productos y tradiciones. ¿A través de qué? Pues obviamente de rutas terrestres, fluviales y costeras. Si no saben qué es fluviales y costeras, pues para eso hay un diccionario, muchas gracias. Circulaban objetos como cerámica, piedra, conchas marinas, obsidiana, alimentos y por supuestísimo el jade. Ahora bien, los dejo con mi queridísimo compañero Gómez con su voz tan peculiar. Primero que todo hay que entender cómo funciona esta red de intercambio. Pero me hace recordar tiempo atrás, cuando yo tenía una vaca, tiempo muy atrás. Yo recuerdo cómo intercambiaba productos con mi vecino, pero es más importante el jade, así que vamos a lo que vinimos.
Estas redes de intercambio eran importantes o relevantes porque conectaban una parte del territorio con otra, desde la zona del Caribe hasta el Pacífico, hasta las regiones más lejanas, muy lejanas. Gracias a ello, los pueblos precolombinos pudieron acceder a estos materiales que no existían en su entorno inmediatamente, porque nos damos cuenta que no veíamos con todos los recursos del mundo, facilidades, entre otras. El intercambio entonces no era solamente económico, no era como ir a la pulpería, compras verduras, papa o lo que sea. Te dan el cambio, regresas feliz para tu casa, simple y sencillo. Era algo más espiritual, algo más cultural. Como decía antes, yo tenía una vaca, o sea, algo muy simbólico, algo fenomenal para nosotros. Todos caballeros, seguimos con mi caballero de confianza, el más gracioso de todos, el inigualable, el único, el amante, el único, el pródigo de Rodrigo Chávez. Ahora sí, compatriotas, los dejo en manos confiables. Gran día. Y seguimos con nuestro podcast educativo. Cambio fuera. Bueno, ¿qué hablaba, mae? Al final, este tema, este subtítulo, como quieran llamarle, además de todo lo logrado por el compañero Jefferson y su voz peculiar, estas relaciones ayudaron también, por ejemplo, a consolidar alianzas entre grupos, a intercambiar ideas tecnológicas y a reforzar identidades comunitarias. Tal es el caso de que se visualizó en ciertos hallazgos, si no me equivoco, fue en San José, no recuerdo específicamente en qué parte, pero lo que se decía lo que se decía en esta noticia, se puede llamar noticia, es que se han encontrado ciertos artefactos de índole olmeca, que es una antigua sociedad precolombina de Mesoamérica. Por lo tanto, es una clara evidencia de este comercio con la parte de lo que actualmente sería Norteamérica, además de que también se ha visto su influencia de otras sociedades como que serían los aztecas, además de que en ocasiones también habían interacciones con el norte de lo que actualmente sería Sudamérica. Bueno, gente, ya me acordé, ya me dio la culpa, ya me dio la interacción mental, ya me dieron las neuronas de la culpa. Lo que tenía que decir, ya me acordé del ejemplo. Compañero Jefferson, en su voz peculiar, por favor, no me interrumpa. No, bueno, ahora bien, el ejemplo que yo les quiero hablar es de un jade de origen foráneo, de origen, como dije anteriormente, olmeca, el cual fue encontrado en el sitio de nombre peculiar CJ-50TM o Talamanca de Tibás. En sí, este objeto da pie a afirmar que en tiempos pasados existió esta constante y fuerte vínculo comercial y de intercambio entre las sociedades precolombinas asentadas en lo que es Costa Rica con las sociedades de tradición mesoamericana. Además, es importante recalcar que nuestro territorio en época precolombina o en periodo precolombino, que sería más o menos del periodo de estudio 500-800 después de Cristo, 500 antes de Cristo, 800 después de Cristo, podemos, en lo que se conoce actualmente como Costa Rica, podemos entender lo que sería, por decirlo de cierta manera, la artesanía en sí muy privilegiada, dado que el territorio en sí era famoso por estas artesanías de la región. Por lo tanto,
en general mucho del comercio también era por el conseguir de estos artefactos que tenían, por así decirlo, cierta famosidad en esos tiempos pasados. Vamos a hablar de uno de los materiales más valiosos del sistema de intercambio, como lo fue el jade. En Costa Rica precolombina, por Dios mío, el jade fue especialmente apreciado por su belleza, su rareza y en especial por su carga simbólica. También es muy importante recalcar la parte espiritual. No solo se trata de una piedra ornamental, tiene un valor social fundamental, ceremonial, demostrando cómo la cosmovisión de estos pueblos indígenas tienen un valor sin igual, como la capacidad de solo una piedra, que no vendría siendo solo una piedra, es increíble, te sale de la mente, forma una conexión neuronal y te deja como una cosmovisión increíble de lo que fueron los pueblos indígenas en ese momento. Es importante para el jade, sin igual, como yo sin mi compañero Isaac. Ahora sí, los dejo de nuevo con mi compañero de confianza. Campi fuera. Ahora bien, el jade podía ser también trabajado en juegos de cuentas, colgantes y pendientes, haces ceremoniales y pequeñas esculturas. En sí, estos objetos eran elaborados con mucho cuidado, y luego circulaban entre distintos grupos. Qué bonito, ¿verdad? Su presencia en diversas regiones, por así decirlo, demuestra esas conexiones de índole amplio entre comunidades que compartían, o intercambiaban estos bienes de prestigio. Ahora bien, compañero Gómez y su voz peculiar. Sí, ya mucho. Mi voz peculiar, deje la culpa, caballero. El jade no siempre se transformaba o se transportaba como una simple mercancía. Muchas veces viajaba como un objeto de intercambio ritual, como estábamos hablando anteriormente. Un regalo diplomático para ejercer un poder, un orgullo, como lo vemos, un símbolo de poder político, estatus. Oyentes, disculpen. Iba mucho más allá de lo material. Disculpen el mal vocabulario. Puede continuar. Caballero, menos interrupciones. Así que, como estábamos hablando, era una piedra asociada al poder, al ley, a la autoridad y a lo sagrado. Porque sin estas fuentes nos damos cuenta que el jade no tenía tanta relevancia, ya que lo utilizaban como poder político. Es decir, que fue de gran valor. Ahora sí, no quiero hablar tanto, así que vamos con el compañero. Sociedades precolombinas también hay que tener en cuenta algo, que el jade también era como un símbolo de estatus. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? Porque los objetos de jade funcionaban como símbolos de estatus. ¿Qué significa esto? Esto significa que no todas las personas podían tener acceso a ellos. Generalmente eran poseídos o usados por personas con mayor poder social, político, religioso, ya sea, por ejemplo, la clase alta, los propios caciques e incluso chamanes, sacerdotes, como tú quieras llamarle. Ahora bien, compañero Gómez y tu voz peculiar, ¿quieres continuar? Es importante entender que el jade era una forma de mostrar prestigio, valor y todo ese tipo de cosas, ya que lo cual tenía gran valor en este poder. Dentro de este objeto se podía demostrar una posición dentro de la comunidad de muchas maneras. El jade, por lo tanto, no solo era un adorno,
como lo vemos ahorita, o una piedra muy valiosa, sino una expresión más visible de lo que eran las jerarquías sociales, ¿entiendes? Tienen un aplauso. No, ya no quiero decirlo. Ahora bien, es importante recordar que esos objetos podían tener, como dije anteriormente, un sentido ritual. Dado que en muchas culturas precolombinas la piedra verde, en sí el jade, porque hay que tener en cuenta algo, el jade no era siempre verde, hay muchos tipos de jade, se asociaba con la vida, la fertilidad, el agua, la renovación y el mundo espiritual. Por eso el jade no solo representaba riqueza, sino también conexión con lo sagrado. Y por así decirlo, con el poder simbólico. De hecho, hay un claro ejemplo, déjenme ver si lo recuerdo, porque en sí es un tema muy interesante. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta algo, como lo dice una charla a la que yo fui de Virginia Novoa. Ella destaca que no toda piedra verde es equivalente a esta roca jade. Eso es importante también recalcarlo. Como al mismo tiempo, el jade no es solamente verde. Relacionamos el jade con el color verde, pero realmente el jade no siempre es verde, hay muchos tipos de jade. Pero como esos podemos ilustrarles con imágenes, pero los invitamos a que investiguen. Porque no solo es que tú como oyente escuches, también tú debes tener esta forma crítica y buscar conocimiento. Bueno, ahora sí, explicando este simbolismo ritualista que tiene el jade, en sociedades indígenas como los de Bri o los Cabecar, hay una profunda conexión del jade con la figura de Lucecar. Se los voy a deletrear por si lo quieren buscar. U-S-E-K-A-E. La figura de Lucecar era la máxima autoridad política y espiritual durante el periodo de estudio 500-800. Esta figura sagrada es el puente con lo sobrenatural. Por lo tanto, esta roca se utilizaba como uno de los elementos mágicos en sus rituales. Por lo tanto, esta figura, por así decirlo, era esta principal autoridad tanto en el ámbito político y espiritual. Y es por esto que esos elementos como el jade adquieren importancia dentro de la concepción de las sociedades indígenas precolombinas y empiezan a ser usados por los grupos que ejercían el control social como símbolos de poder. Por otro lado, el jade cumplía una doble función. Por un lado mostraba el rango y el prestigio. Prestigio, gran palabra, Por otro tenía un valor espiritual y ceremonial profundamente ligado a una gran visión del mundo, lo cual era la visión de estas sociedades, como ven el mundo desde su perspectiva, sus acciones y sus creencias y su cultura, que es de gran valor. Pero bueno, sigamos. Bueno, hablando un poco, el jade es este legado cultural que realmente puede servir más o menos crítica, explotación de recursos, tal como vemos en el tema de Crucitas, donde se da esta minería legal contaminando los suelos. Productos químicos que no recuerdo el nombre, pueden investigar, pero que realmente es sumamente preocupante, donde el gobierno realmente no está como por solucionarlo. Pero bueno, ahí se manejan diferentes procesos, pero ahora sí vamos a hablar de por qué no Crucitas. Ya lo veremos. Ahora bien, cuando hablamos de la huella ecológica del jade, debemos pensar en el impacto que tuvo su extracción, transformación y circulación sobre el entorno natural y humano. Ahora bien,
escuela siendo objetos de jade. Bueno, recuerdo que cuando mi abuelo, abuelo, hace mucho tiempo, me dijo que requería un buen tiempo, como el largo tiempo, y que era una gran habilidad, y las herramientas especializadas como ningunas otras. Y lo mejor, que nuestro jade y las herramientas eran de gran capacidad para la época que era, pero por Dios, aunque las sociedades precolombinas no industrializaron esta parte, la explotación de recursos como en la época moderna, como lo vemos ahorita, cargas pesadas, extracción masiva, wow, la gente está loca, se ha vuelto con ambición y olvida el medio ambiente. Pero en fin, se transformaron el medio ambiente a partir de sus necesidades productivas. Y entran de nuevo los rituales y el intercambio, pero también nos damos cuenta que tenían una relación con la naturaleza y el medio ambiente muy tranquila. Agarraban lo que necesitaban y también tenían como ese vínculo sostenible donde le tenían su respeto a la naturaleza. Así que así funciona esta parte de la huella ecológica. Y ahora sí, le vamos a dar acción al mejor caballero, que vendría siendo el que sigue después. Ahora bien, la huella ecológica del jade también se puede entender en términos de relación naturaleza, dado que los indígenas en parte eran uno mismo con la naturaleza y la respetaban, a pesar de utilizar ciertos recursos de esta. Ahora bien, el jade era extraído de zonas específicas, dado que en Costa Rica era escasa, por lo tanto debía ser trasladada por largas rutas y convirtiéndose, en objetos de gran valor. Por ejemplo, se trasladaba esta roca por el río Motagua en Guatemala. Esto revela un uso muy cuidadoso y selectivo del recurso, pero también evidencia que el intercambio genera redes de movilidad y consumo entre distintos territorios. Ahora bien, los dejo con mi compañero Gómez y su voz peculiar. Bueno, además el jade se ha convertido en un símbolo del patrimonio cultural de Costa Rica. Su estudio ayuda a valorar la riqueza histórica del país y a reconocer que antes de la llegada de los europeos ya existían unas sociedades entre amplias y comunicación, intercambio y producción artística. Esto es muy importante, ya que para los tiempos cuando yo andaba en el helicóptero, por ahí el 500 antes de Cristo, la producción artística era maravillosa, tenían sus propios símbolos y demás. Pero ahora sí, sigamos, que no tenemos tiempo. Cuando pensamos en la huella ecológica del jade, solemos relacionarla. Cuando pensamos en la huella ecológica, solemos relacionarla con el ambiental. En el caso precolombino, más que daño social, hablamos de una transformación cultural del entorno, una manera de aprovechar los recursos naturales para fines sociales, simbólicos y políticos. El jade en sí, entonces, no recuerda que la relación con la naturaleza siempre ha sido para la historia humana. Por lo tanto, un ejemplo de cositas es un claro ejemplo de cómo se está respetando la naturaleza y de cómo se está respetando este legado cultural de las sociedades originarias. Por lo tanto, podemos entender que el legado del jade en Costa Rica es enorme, dado que primeramente permite conocer mejor la organización social, los usos estéticos y las creencias de los pueblos precolombinos. Segundo, porque muestra que existen sociedades complejas conectadas entre sí y con una fuerte tradición artesanal. Además, podríamos decir que el jade es un tipo de patrimonio cultural. Su estudio ayuda a valorar la riqueza histórica del país y a reconocer que antes de la llegada de los europeos ya existían sociedades con redes amplias de comunicación, intercambio y producción
artística. La conexión continental de los pueblos precolombinos entre 500 a.C. y 800 después de Cristo. Los dejo con el compañero Gómez y su excelentísima voz peculiar. Bueno, los pueblos precolombinos en Costa Rica formaron parte de amplia red de conexiones continentales. Esto significa que no estaban tan arreglados, que estaban más vinculados, sino que estaban integrados en un sistema relacionado, abarcaba distintas regiones de Mesoamérica, el istmo centroamericano, otras zonas de América del Sur y entre otras. Y con esto nos damos cuenta que no era tan pequeño como se pensaba, porque nos damos cuenta que las herramientas y distintos hechos que tenían eran de gran valor. Cualquiera que lo ve dice que no eran tan bien posicionados como lo dice la historia. Entonces nos damos cuenta que las redes de intercambio y de comercio fueron muy amplias. Y le doy la voz a mi compañero Isaac. Ahora, estas conexiones se reflejan en la circulación de materiales y en las semejanzas culturales que se observan en objetos, estilos artísticos, técnicas de producción y prácticas rituales que hemos explicado anteriormente, como por ejemplo el hallazgo en Talamanca de San José. Ahora bien, por así decirlo, el comercio ayudó a que ideas y tradiciones viajaran de un lugar a otro. Compañero Gómez, ¿quieres seguir? No, pero tengo que hacerlo, caballero. Sería estar durmiendo en este momento, pero vamos a hablar de lo importante. Costa Rica ocupó una posición estratégica entre el norte y el sur del continente. Por eso somos el mejor país del mundo. Fue una de las zonas más encontradas en tránsito, medición cultural, ya que estábamos en medio de todo. Y a través de sus territorios pasaron bienes, personas, conocimientos, que nos ayudó a enriquecernos en experiencia y formación sobre las sociedades locales, lo cual fue de gran valor. Ahora sí, sigamos con Isaac. Ahora bien, esta conexión continental demuestra que la historia de Costa Rica precolombina obviamente forma parte de un panorama mucho más amplio. No se trata de una historia aislada, sino de una historia ligada a dinámicas regionales e interregionales que dieron forma a la diversidad cultural de América precolombina. Ahora bien, para cerrar, los dejo con mi compañero Gómez, que es un pagazo y que es un que se quiere ir. Por eso es que no tenemos más de 5 seguidores. Y continuemos con mi compañero Gómez y su voz peculiar. Bueno, para hablar de los seguidores, podemos hablar de pues en otro tema, Podemos decir, para cerrar, el comercio y las redes de intercambio en Costa Rica precolombina fueron esenciales para la vida de los pueblos, permitiendo movimiento de bienes, ideas, símbolos, y ayudaron a construir sociedades más complejas y conectadas, porque como vemos, estamos en un punto estratégico, estamos vinculados a distintas más regiones, por eso es donde vienen los cambios culturales, los nuevos rituales, las nuevas culturas, nuevos conocimientos, experiencias. Entonces los dejo con mi compañero para que hable de sus tierras, el jade. Tenemos que tener en cuenta que el jade en particular nos muestra cómo un material puede tener múltiples campos, por lo que no era solamente una roca, dado que se tenía significado de índole económico, político, ritual y social, enseñándonos que el pasado no fue, que su pasado no fue estático, sino dinámico, interconectado y profundamente humano. Es importante
de esto para poder continuar y respetar este legado cultural que nos deja estas sociedades precolombinas y su historia profunda. Bueno, entre el 500 antes de Cristo y el 800 después de Cristo, cuando Isaac se compró su primer carro, los pueblos precolombinos de Costa Rica participaron en una gran red continental de intercambio, dejando huellas visibles en la arqueología y la memoria histórica de la región, como por ejemplo la ceremonia del jade, como lo fue el oro, como lo fue distintas cosas arqueológicas, músicas, feras, entre otros, pero el tema que nos estamos concentrando en este momento es el jade, ya que tiene un gran valor cultural, político y social. Así que seguimos con mi compañero. Entonces, eso sería todo. Agradecemos su atención a este pequeño programa por el cual se informó de una pequeña parte, pero sin perder su importancia de la historia de nuestro país y de sus habitantes, el pasado, del presente y hasta en el futuro. Por lo tanto, los esperamos en un futuro, la siguiente semana, como dice el señor Barriga, en la misma hora, en el mismo canal de los primos abuelos. Muchas gracias. 20 aplausos a favor de Isaac, si quieren que me haga otro poco. Bueno, de mi parte, gracias compañero. Al recorrido por el pasado jade, el comercio y las redes de intercambio nos recuerdan a la historia de Costa Rica en encuentros, conexiones, legado. Todavía podemos analizar y reflexionar este gran valor para nosotros, para lo que somos ahora, para nuestra historia, y reflexionar y pensar en qué hemos hecho en materia ecológica y cómo podemos cuidar el mundo y toda esa gran brecha. Sobre lo importante que fue el jade, que no solo fue una piedra de distintos colores, sino que fue un símbolo de poder y también un símbolo cultural y espiritual que era muy importante para los indígenas en su momento. Así que me despido y, como dice el John, leve música de despedida.